¿Por qué no hay templarios canonizados? Muchos autores tratan de vincular a los templarios con cosas esotéricas. En sus reuniones aparecía un gato que comenzaba a hablar. Porque no se explicaban cómo eran tan aguerridos y tan lanzados al combate. El motor era un motor religioso. Como a manera de reflejo de la batalla que San Miguel tuvo en el cielo contra Lucifer y sus secuaces. Sobre todo su aporte que dieron a la iglesia en cuanto a un católico combativo. La historia de una de las órdenes de caballería más legendarias de la historia de la iglesia. Queridos amigos, salve María, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Estamos aquí con el Padre Ricardo Juque para contar un poco la historia de una de las órdenes de caballería más legendarias de la historia de la Iglesia, los Templarios, que siempre han atraído la atención de muchas personas, mismo no católicos. Bienvenido, Padre Ricardo. Salve María, Padre Mauricio, qué alegría que nos acompañe, ¿no?, en este podcast sobre un tema muy interesante, la historia, ¿no?, de los Templarios, su surgimiento, las batallas que tuvieron, sobre todo su aporte que dieron a la iglesia en cuanto a un tipo humano de un católico combativo. Entonces vamos a rezar un Ave María, Sí. si le parece, Padre, para... Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la divina gracia, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, es verdad, el contexto histórico es muy importante, ¿no? Porque tal vez lo que vamos a tratar para el día de hoy, la mentalidad de hoy, pues son cosas así como medio, tal vez locas, disparatadas o irracionales, y no están así, ¿no? Tengamos en cuenta que la iglesia, tuvo 300 años de persecución en las catacumbas. Después del edicto de Milán, en el cual Constantino, el emperador, le da la libertad a la iglesia, comienza una época de expansión, justamente en lo que era la cuenca del Mediterráneo. Es decir, todo lo que era el Imperio Romano pasó a ser cristiano, pasó a ser católico. Pero comenzaron las herejías. Las herejías, el arrianismo, el maniqueísmo, cantidad de herejías que fueron debilitando la fe y fueron creando conflictos dentro de la iglesia, fueron separando, por así decir, a los cristianos. Cuando esas herejías fueron derrotadas, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, cuando fue en el concilio de Éfeso, fue proclamado, nuestro Señor Jesucristo, persona divina con dos naturalezas, la maternidad divina, fue justamente en ese concilio, en el siglo V, ya la iglesia comenzó a expandirse cada vez más, con una fuerza renovada, podemos decir. Y justamente poco después de que la iglesia había salido triunfante de las herejías, surge el islamismo, ¿no? Una religión que tiene como predicado la guerra santa, es decir, imponer por la fuerza la ley, la sharia, la ley. Sus creencias, claro. Sí, sus creencias. Y curiosamente, con especialmente focalizados a combatir al cristianismo, ¿no? Entonces, claro, todo Palestina, todo el Oriente Medio, el norte de África, evidentemente toda Europa era cristiana. Y muchos peregrinos iban a los santos lugares. Pero entre tanto, al principio, claro, los musulmanes conservaron, si bien que tomaron el poder por la fuerza de todas esas regiones, las conquistaron, digamos, por la fuerza, permitían una cierta libertad para la práctica de la fe, pero poco a poco fueron, por así decir, apretando las tuercas y impidiendo las peregrinaciones, matando a los que peregrinaban, robándoles, asesinando, se fue creando cada vez más una situación de persecución más cruenta. Exacto. Hubo numerosos episodios, Padre Ricardo, de personas que por fe salían de Europa después de varios meses, años inclusive de caminata, y cuando ya estaban cerca de la Tierra Santa, estos musulmanes los saqueaban y hasta los mataban y no llegaban a su destino. Eso era muy numeroso, ¿no? Claro. Sí. Y entonces surge
justamente en la época del Papa Beato Urbano II. Él era cluniacense, es decir, benedictino. Y él, en Montferrat, en Francia, convoca un concilio y convoca no solo los obispos, sino los varones, caballeros. Y ahí él proclama, él narra, digamos, hace una homilía mostrando todo lo que estaban sufriendo los cristianos en Tierra Santa. Y conclama a una cruzada, pero una cruzada que no era una guerra de agresión, era una guerra de legítima defensa, porque evidentemente está dentro del derecho natural, hasta en los animales lo vemos. Si una gallina ve que sus pollitos son atacados, los defiende, claro. Él no agarra los pollitos y se los da al gavilán o al zorro, sino cómase mis pollitos. Uh-huh. No, hasta los animales existe lo que es de derecho natural, que es la legítima defensa. Claro. Y las cruzadas nacieron justamente no como una guerra de agresión, sino simplemente de legítima defensa. De defensa, claro. ¿No? Y bueno, ahí comienza la primera cruzada, que con Godofredo de Bouillon a la cabeza conquista los santos lugares. Hubo antes otras, podemos decir, contrafacciones, es decir, estaba Pedro el Ermitaño que sin organización, sin nada, lideró una cruzada que fue un fracaso. Un fracaso, sí. Y murieron miles de cristianos asesinados por los musulmanes. ¿Por qué? Porque precisamente iban sin ninguna protección militar. Pedro el Ermitaño es un individuo muy misterioso, ¿no? Porque él solo con la fe iba a vencer. Y eso fue muy temerario, que lanzarse con miles de personas sin preparación militar, con un armamento, digamos, medio ridículo, al lado de un ejército bien organizado, y lanzarse así, pues... Sí. Y después él salía vivo, es lo más impresionante, ¿no? Que no moría. Claro. Él lideraba y no moría, y apareció vivo hasta el fin. Y muchos fueron asesinados por arqueros, es decir, iban caminando, ¿no? por estos caminos a veces un poco deshabitados o hasta desérticos. Y los musulmanes con arco y flecha los iban matando. Una masacre. Una masacre, sí. Pero bueno, ahí después se organiza el ejército cristiano, pues ya profesionalmente, digamos, ¿no? Y ahí, bueno, la situación cambia un poco, ¿no? Claro, y ahí, bueno, se da la conquista, ¿no? De Jerusalén. Godofredo de Bouillon, él escala las murallas de Jerusalén. Claro, los mismos cruzados viendo Jerusalén, viendo, en fin, los santos lugares, ¿no? El santo sepulcro donde nuestro Señor Jesucristo había estado enterrado, su cuerpo, ¿no? Todos quedaron así maravillados. Pero comenzaron a fluir, después de que esos santos lugares fueron conquistados, comenzaron a fluir muchos cristianos. Pero los peligros en los caminos continuaban, ¿no? Entonces ahí es que surge propiamente el deseo de algunos de los caballeros que vivían ahí en Jerusalén de constituir una orden religiosa. Los primeros hombres que iniciaron este apostolado, porque era un apostolado realmente. Nosotros tal vez no entendemos eso, pero claro, si hay un montón de gente que está siendo muerta en unos lugares donde medio que no había ni Dios ni ley, ¿no? Porque era así. Entonces se reúnen estos franceses, ¿no? Sí. Hugo de Pins, Hugo de Champaña. Eran 9. Para escoltar a los peregrinos para que no sean muertos y saqueados, ¿no? Y ellos, claro, no tenían un lugar. Entonces el mismo rey de Jerusalén, Balduino II, que fue el tercero después de Godofredo de Bouillon, claro, él ni siquiera quiso ser coronado rey. Decía, yo no voy a llevar una corona donde Jesús, una corona de oro, digamos, donde Jesús llevó una corona de espinas. Interesante, ¿no? Así que para comentar un poquito, como un paréntesis respecto de la cruzada que venció, la primera cruzada, pues Godofredo de Bouillon, que era uno de los príncipes más destacados de este ejército que salió en el 1096 desde Europa,
después de la convocatoria del Papa Urbano II en Clermont-Ferrand, pues salen más o menos, se calcula algo así como 300 a 400 mil hombres de armas, y los jefes eran príncipes de los más destacados de Europa. Reyes, príncipes, señores, se lanzaron para poder recuperar la tierra que había sido robada, de la Tierra Santa, el Santo Sepulcro en concreto, que estaba siendo saqueado, se cuenta que la gruta donde estaba el cuerpo de nuestro Señor, el Santo Sepulcro, fue convertido en una caballeriza. Los musulmanes metieron a los caballos ahí para que vivan, coman y hagan sus necesidades. O sea, estaba profanado el sepulcro, claro, y eso indignó a estos príncipes cristianos. Y bueno, después de 3 años prácticamente de peregrinación, de aventuras tremendas, con los errores humanos que existen y existirán en toda empresa humana. Hay personas, historiadores inclusive, que critican mucho las cruzadas y lo hacen de un lado bastante sesgado, bastante parcializado. Es interesante, padre, que cuando el Papa Beato Urbano II proclamó la cruzada, y eso fue acompañado por una gracia del Espíritu Santo y por manifestación en el cielo. Claro. La gente se vieron ángeles, en fin, había una alegría, porque ellos abandonaban su comodidad, sus castillos, sus tierras, sus familias. El motor era un motor religioso, no fue fruto de una conveniencia o para buscar, digamos, bienes materiales, ¿no? Claro. Fue estrictamente religioso. Y esto de los bienes materiales, hay una historia de uno de los cruzados llamado Esteban de Blois, que en un principio estuvo en la cruzada y se regresó por miedo, por inseguridad, etcétera, etcétera. Pero el hombre se arrepintió y volvió, ¿no? Y murió en la cruzada. Entonces cuentan el historiador Michaud, que es uno de los más interesantes historiadores de las cruzadas, él dice que Esteban de Blois tenía tantos castillos como días en el año. O sea, para ver que era una persona riquísima, pero no le importó y se lanzó, ¿no? Qué bonito. Y entonces ahí, claro, estos 9 primeros caballeros, se juntan, pero no tenían dónde vivir. Y el rey Balduino II les dio un lugar, un ala incluso de su palacio, incluso también los canónigos ahí que estaban en lo que se llamaba el templo, ¿no? Les dieron también una parte y por eso comenzaron a ser llamados los caballeros del templo. Claro, ahí quedaba el templo de Salomón, ¿no? O sea, sí. Históricamente, físicamente estaba ahí ubicado, ¿no? Exactamente. Claro. Y entonces ahí comienzan ellos a formarse con un claro espíritu religioso. Ellos hacen los 3 votos de todo religioso, ¿no? Pobreza, obediencia, castidad, pero también un 4º voto: nunca retroceder ante el enemigo. Increíble. Es decir, eran de una abnegación, de una entrega, de una fidelidad realmente impresionante. Porque, claro, alguna vez algunos historiadores se preguntan, ¿por qué no hay templarios canonizados? Y decía, es que en realidad prácticamente todos deberían ser canonizados, porque ellos, al hacer ese 4º voto de no retroceder, y por tanto si morían en el combate, ellos estaban ofreciendo su vida por amor a la iglesia, por amor a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. ¿No? A diferencia de los musulmanes, que ellos, ¿por qué se lanzaban con tanto ímpetu contra los cristianos? Porque ellos también tenían un ideal, comillas, sobrenatural, que es que ellos tenían la convicción de que muriendo en el combate iban a llegar a una especie de paraíso más terreno que angélico, totalmente material, donde las volupias de la carne eran satisfechas. Entonces, mientras los cristianos, cuando daban la vida, era por un hombre que murió por ellos, el hombre Dios, Jesucristo, y que les iba a dar una felicidad al alma, una felicidad de su espíritu, no de la materia. Entonces se enfrentaban en esta batalla el espíritu contra la materia. Interesante. Hay uno de los grandes impulsores predicó la Segunda Cruzada y también apoyó mucho a los templarios, incluso fue él quien les
les dio un reglamento. Es la base de los templarios, ¿no? Sí, es San Bernardo de Claraval. Doctor melifluo, doctor de la iglesia. Y él tiene un trecho, bueno, él escribió un escrito que tiene que se llama De laude nova militia, o sea, alabanza de una nueva milicia, ¿no? Y él tiene un trecho, padre, si usted me permite, yo creo que a los que participan de nuestro podcast se les va a gustar conocer. Él dice, San Bernardo de Claraval, ellos viven sin tener nada propio, ni siquiera su voluntad. Vestidos simplemente y cubiertos de polvo, tienen el rostro quemado por los ardores del sol y la mirada altiva y severa. Cuando está cerca el combate, se arman de fe por dentro y de hierro por fuera. Las armas son su único adorno y se sirven de ellas con valor en los más grandes peligros. Sin temer al número ni la fuerza de los bárbaros, toda su confianza está en el Dios de los ejércitos y combatiendo por su causa buscan una cierta victoria o una muerte santa y honorable. Oh feliz tipo de vida en el que puede esperarse la muerte sin temor, desearla con alegría y recibirla con entereza. Bonito, ¿no? Y dentro de este aspecto, Padre Ricardo, vale la pena comentar algunos aspectos del día a día de los templarios, sus costumbres, su regla, ¿no? Que ellos, como todo religioso, tenían los 3 votos, ¿no? Pobreza, obediencia, castidad. Y este cuarto voto de nunca retroceder un solo paso si quieren en el combate, ¿no? No retroceder nunca, avanzar. Ahora bien, ¿a cambio de qué? Dinero. Daban un dinero, donaciones recibían, pero no para uno, sino para toda la orden. ¿Qué hacía la orden con eso? Pues financiaba la guerra, que era muy costosa, como siempre ha sido la guerra, muy costosa. Después ellos renunciaban a tener familia y hay una de las reglas de los templarios en la que dicen no es recomendable darle un beso ni siquiera a su mamá o a su hermana o a quien sea, ¿no? O sea, tenían ellos un cuidado de castidad muy grande, ¿no? Y por eso es que deslumbraban ellos por su pureza. Luego, ellos también tenían una costumbre, y está en la regla de ellos, de no dar carcajadas. O sea, bueno, uno a veces da una carcajada, bueno, pero hay que decir una cosa es sonreír, otra es dar una carcajada. No es que eran tristes. Eran recogidos, Eran recogidos, sí. Pero ya el ambiente carcajada da una idea de algo como que estamos en una fiesta. No, ellos no eran así. Eran muy compenetrados, podemos decir. Y hay un hecho muy bonito de una aldea medieval, no recuerdo el lugar, que toda la aldea en ese momento estaba en una feria, ¿no? Entonces, bueno, en feria hay música, hay compras, ventas, la gente habla, conversa, etc. Y comenta que un historiador que llegan 3 templarios, ¿no? Tenían que atravesar ese lugar. Y claro, no debemos imaginar una aldea medieval, no las megalópolis, ciudades que tenemos hoy en día, sino algo más chico, en el que todos se conocen, se reúnen. Y cuando ellos llegan, la música para, la conversa cesa y todos quedan impávidos mirando a los 3 templarios que atravesaban. Ahí los templarios hicieron la gestión que tenían que hacer, creo que tenían que comprar algo, y se fueron. Pero señalan esto, ¿no? Cómo eran vistos con mucho respeto. Pero al mismo tiempo, dentro de los mismos reglamentos de la orden, se indicaba que debían tener mucha bondad, mucha cortesía. Exacto, era una armonía. Mucha cortesía entre unos y otros, dentro de la orden, con las personas con que tratasen. Entonces era un equilibrio muy bonito. Claro. El perfil del templario, un verdadero caballero, era justamente el perfil de un caballero. Hoy cuando dicen, no, fulano es un caballero, ¿de dónde viene? Justamente de esa gracia que hubo en la Edad Media, de un tipo humano, de un católico combativo, con altura de miras, con combatividad, como hemos dicho, pero también al mismo tiempo con mucha bondad. Claro. No eran unos brutamontes, por así decir. Y ese es el verdadero equilibrio, ¿no? De la bondad y la justicia van juntas. Y los santos todos tuvieron eso, ¿eh? Sí. Eso es bueno señalar. Aquellos santos que nos parecen tan dulces que nunca ellos iban a tomar una actitud enérgica, como San Francisco, no era así. Bueno, la misma figura de nuestro Señor Jesucristo.
Claro, la dulzura del Sagrado Corazón de Jesús. Entre tanto, cuando fue el momento de expurgar el templo de aquellos que lo estaban profanando, él con sus sagradas manos hizo un látigo y él solo enfrentó a 2000 vendedores, cambistas que estaban en el templo y los echó. Derrumbó las mesas de los cambistas, etcétera, y los echó. ¿Por qué? Porque estaban profanando el templo. Así es. Justamente lo que usted comentaba, ¿no? De la profanación de los santos lugares, del Santo Sepulcro. Ellos en el fondo participaban, ¿no? de ese espíritu. Tengo un trecho, padre, no sé si quiere, de San Agustín sobre este tema, que es muy interesante. Él dice lo siguiente, esto lo comenta un historiador, George Bordonov, en una conferencia famoso, claro, sí, que hizo en el Centro Franco-Británico en 24 de octubre del 91. Él dice, citando a San Agustín, no hay ley alguna que prohíba a los cristianos golpear con la espada. El Evangelio recomienda a los soldados la moderación y la justicia, pero no les dicen, abandonen vuestras armas y renuncien a la milicia. Entonces, claro. Es un equilibrio, digamos, claro. ¿no? Bondad, justicia, pero al mismo tiempo, claro, la legítima defensa. Sí, era bonito, por ejemplo, una de las costumbres que tenían los templarios. Ustedes pueden imaginar un escenario de una paz tensa, digamos así, cuando ellos no estaban en guerra continua, habían peligros, aparecían, porque claro, el enemigo podía aparecer en cualquier momento. Entonces los templarios iban a dormir, ellos no es que tenían pijama, eso no existía, sino que dormían de tal manera que las armas estaban al alcance de la mano de ellos. Y si es de madrugada, tocaban una campana y el templario tenía que salir, vestir enseguida sus armas, casi que dormía medio vestido, y con su escudero preparando los caballos, y salían enseguida al combate. O sea, era una vida realmente muy, muy sacrificada. Y ellos en su estandarte, el estandarte era negro y blanco. Uh-huh. Blanco por la pureza, negro por la renuncia, digamos, al mundo. Al mundo. Y la cruz roja, ¿no? Su túnica era una túnica blanca, ¿no? Que reflejaba justamente esa pureza, y con la cruz roja. Y en el estandarte estaba escrito en latín una frase que decía, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti sea dada toda la gloria. En latín sería non nobis domine, sed nomine tuo da gloria, que recuerda mucho a San Miguel Arcángel, ¿no? Claro, exactamente. Príncipe de la milicia celestial. Y esto es interesante, ¿no? Que el plan de Dios, que el paraíso terrenal estuviera tan unido al cielo que ángeles y hombres estuvieran conviviendo como en una gran ciudad, ¿no? Y esto se muestra, y una de las pruebas de esta hipótesis es que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Entonces, el Apocalipsis también nos habla de un nuevo cielo, de una nueva tierra. Entonces, el cielo y la tierra deberían estar unidos. Y las batallas de esta tierra, no sé qué le parece, Padre Ricardo, pero son como a manera de reflejo de la batalla que San Miguel tuvo en el cielo contra Lucifer y sus secuaces. Claro, y en muchas batallas de las cruzadas y también de los templarios, se vieron ángeles que combatían junto a los hombres. Esa famosa batalla de Montgisart, ¿no? En donde el rey Balduino IV, leproso, y 500 caballeros, el ejército del rey Balduino eran algunos miles, no sé si eran 2.000, 3.000 soldados, más 500 templarios, enfrentaron a Saladino, que tenía 26.000 soldados. Qué bárbaro. Y vencieron. Milagroso, eso, milagroso. En 1777 fue un milagro, y se vieron los ángeles que aparecieron. Hay la famosa batalla, me parece que fue en la primera cruzada, en la que Godofredo de Bouillon, cuando después de muchos intentos de querer conquistar las murallas de Jerusalén, de Tierra Santa, pues a pesar de todos los esfuerzos humanos, pues ellos, los que combatían junto a Godofredo, lanzaron lo que se llama la máquina de guerra, ¿no? Que era como un edificio de madera llevado por ruedas, y este edificio lo juntaban a la muralla para que los del último piso puedan
lograr pasar la muralla, ¿no? Uh-huh. Pero pues eso era un griterío, flechas, les lanzaban fuego, la máquina de guerra se incendiaba, caía, bueno, era una cosa terrible. Y en esta ocasión, Godofredo había colocado, dice la historia, encima de la torre de esta máquina de guerra, una cruz bañada en oro, y que con el sol daba unos destellos que a los musulmanes les dejaba indignados porque ahí estaba la cruz. Uh-huh. Y cuando él junta, los soldados de él juntan la máquina de guerra, lanzan un puente levadizo, pero la resistencia fue feroz. Y lo que parecía que era victoria, pues empezó a ser una derrota. Y ahí es que parece que algunos soldados, algunos cruzados, ya cuando estaban como que a punto de retroceder, ven en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos, que no quedaba muy lejos, ven a un caballero con un Pegaso, con un caballo con alas. Uh-huh. Y era una aparición. No se sabe bien si era San Miguel Arcángel, otros decían que era San Jorge, ¿no? Aparece él y todos los cruzados miran y este caballero saca la espada y la apunta hacia adelante, ¿no? Como diciendo, adelante. Y ahí se entusiasman. Avanza. Y ahí conquistan, ¿no? Claro, eso lo vieron unos pocos cruzados, no todos, pero fue suficiente para vencer, ¿no? Esas apariciones acontecían. Y muchas crónicas de los mismos musulmanes narran estos sucesos milagrosos, ¿no? Claro. Pero, padre, yo creo que es interesante. Muchas personas se preguntarán, ¿existen los templarios? ¿Cuándo terminaron los templarios? Porque los templarios, en primer lugar, ellos fueron en un concilio, en Troyes. Ellos fueron, por así decir, aceptados dentro de la iglesia. Uh-huh. Fueron reconocidos por la iglesia como una orden religiosa en donde fueron reconocidos sus estatutos, el hábito, su forma de vida. Una orden religiosa oficial de la iglesia. Exactamente. Ellos tenían todo, por así decir, los sellos que la iglesia da cuando acoge a una nueva orden religiosa. Pero claro, al final ya del siglo XIII, la Edad Media fue perdiendo ese fervor original, ¿no? Estamos hablando del siglo XI hasta el siglo XIII. Fueron casi 200 años. Y mismo dentro de los templarios, ese fervor inicial también fue decayendo. Claro. Entonces, comenzó un nieto del último rey cruzado, que fue San Luis, rey de Francia, un nieto de él, Felipe IV. Él ya comenzó a ser influenciado por una mentalidad renacentista. Ajá. Él ya no se guiaba por el derecho de la Edad Media, sino se inspiraba más bien en los romanos, en el derecho romano, en un estado que no estuviese, por así decir, controlado por el poder espiritual, regulado en el sentido, no que el poder espiritual va a gobernar en el orden temporal, pero sí en materia de fe, en materia de moral. Esa influencia de la iglesia hacía que los reyes, los príncipes, los nobles tuvieran una cierta, fueran contenidos en su deseo de poder. Y entonces esto ya comenzó antes incluso, con la famosa guerra de las investiduras, fundamentalmente con Enrique IV, ¿no? Que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que se comenzó a enfrentar al Papa. San Gregorio VII, fue la famosa guerra de las investiduras, porque él quería no solo que la iglesia no interviniese y no influyese, por así decir, en el orden temporal, sino él quería mandar al Papa, claro. Designar quién era obispo, quién era, en fin, y así ir haciendo que la iglesia perdiese su autonomía propia, que es justamente en el orden espiritual, que es de derecho divino, ¿no? Es de constitución divina. Y así, claro, subían a los obispados personas que no tenían las cualidades para ejercer ese cargo y que más bien estaban ahí por ambición. Por ambición, por prebendas, etcétera, etcétera. Se compraban, por así decir, los cargos eclesiásticos. Y el Papa, San Gregorio VII, fue un gran luchador en este sentido por la iglesia, por los derechos de la iglesia. Pero ahí se fue estableciendo una especie de división entre lo que se llamaban los güelfos, que apoyaban
al Papa y los gibelinos, que querían un poder espiritual, quiero decir, un poder temporal que gobernase al orden espiritual. Y entonces ahí justamente nace, por así decir, este Felipe IV llamado el Hermoso, ¿no? En donde él comienza dentro de Francia a establecer cada vez más una mentalidad de un Estado que incluso iba contra los poderes intermediarios, contra los nobles, los señores feudales, comenzó a colocar impuestos en el pueblo, etcétera, etcétera, a hacer guerras contra otros reinos cristianos innecesarias, simplemente por ansia de poder, ¿no? Eso llegó a tal punto que él se enfrentó al Papa de la época, que era Bonifacio VIII, y eso ya fue en 1303 se dio un hecho gravísimo. En 1303 estaba el Papa en Agnani, que era una ciudad de Italia, sabiendo que este Felipe IV estaba cada vez tomando actitudes de mayor rebeldía contra la iglesia, y Felipe IV envió a un tal Nogaret, que era, un embajador de él, uno de los consejeros reales. Asaltaron Agnani con unos hombres armados, entraron al palacio donde estaba el Papa, lo comenzaron a insultar, lo abofetearon, lo mantuvieron 3 días prisioneros sin comer. ¡Qué bárbaro! Y bueno, ahí se organizó una contraofensiva entre la misma gente de Agnani, en algunos señores feudales, caballeros de ahí de las cercanías, y rescataron al Papa. Pero esto fue algo gravísimo que marca el inicio, por así decir, de la decadencia de la Edad Media. De la Edad Media, claro. ¿no? Sí, una ruptura tremenda, ¿no? Porque había una veneración muy grande por el Papa. Sí. Y Guillermo de Nogaret con Plassens, me parece que era otro de los combatientes ahí de que envió Felipe el Hermoso, cometieron prácticamente un sacrilegio, ¿no? Sí. Que ellos profanaron lugares santos y abofetearon a una persona consagrada como el Papa. Pero curiosamente, un año antes, en 1302, los templarios perdieron el último dominio que tenían en Tierra Santa, que era una isla que estaba enfrente de Siria. Y en 1305 comienza a urdirse una persecución contra los templarios. Hay un episodio también, padre Ricardo, lo cuenta un historiador, que los templarios tenían mucha fuerza en Francia y una ocasión, por la antipatía que el pueblo tenía contra Felipe el Hermoso, hubo una especie como una rebelión contra él por un exceso de impuestos. Era un rey déspota, era totalmente... Él salió del esquema del rey cristiano. Él era un absolutista. Un absolutista, era un renacentista en materia de gobierno. Un Luis XIV de la época, digamos. Así es. Y él, en una de las persecuciones de una rebelión, lo intentaron tomar preso y él fue llevado por los templarios a un castillo de ellos. Lo escondieron al rey para detener al pueblo, para que no lo secuestrara o qué irían a hacer. Pero por desgracia, ellos, los templarios, sin saber claro, lo escondieron donde estaba el tesoro que ellos guardaban para financiar toda la orden y las guerras que tenían. Y dicen que ahí, un historiador comenta que ahí Felipe queda deslumbrado con tanta riqueza y ahí empezó a maquinar cómo me quedo con ese dinero de los templarios, y ahí él es el promotor de la destrucción de los templarios. Incluso después del Papa Bonifacio VIII subió el Papa Benedicto XI, que excomulga a Felipe IV. Y él gobernó solo 1 año y 8 meses, porque misteriosamente comió unos higos que estaban muy, muy bonitos y murió. Qué pena, ¿no? Sí. Entonces... esas muertes son muy extrañas. Dicen que fue mandado a envenenar por Felipe IV. Claro, eso es... Pero curiosamente, ¿no? Eso que usted dice, ¿no? Claro,
los templarios hacían préstamos, tenían muchos deudores. Y estos deudores, claro, también eran enemigos, ¿no? Pero comienza a maquinarse una persecución y sube al trono pontificio un obispo de Francia, Clemente, cuando fue elegido tomó el nombre de Clemente V, que era francés, y que fue colocado y apoyado por Felipe IV. Entonces sube al trono pontificio. Un partidario de Felipe Hermoso. Partidario, sí. De las primeras cosas que hace es trasladar la sede del papado de Roma a Aviñón, en Francia. Casi como que colocando el poder espiritual al servicio del poder temporal. Qué barbaridad. ¿No? O sea, la mentalidad, ¿no?, que comentábamos gibelina. Y los templarios, que comienzan a darse cuenta de que está urdiéndose una persecución, le escriben una carta al Papa Clemente V diciendo: Santo Padre, estamos siendo acusados. Queremos que usted nos juzgue y usted determine que somos inocentes o si somos culpables, pero que usted nos juzgue. Y esa carta no es atendida. Entre tanto, el viernes 13 de octubre de 1307, el gran maestre, que estaba en una torre, en un castillo que se llamaba el Temple, en París, y en todos los lugares de Francia donde habían templarios, por orden del rey, son tomados prisioneros. Y son tomados prisioneros y comienza inmediatamente, se hace un libelo en donde los acusan de que ellos, a los que cuando aceptaban a nuevos miembros de la orden, los hacían pisar un crucifijo. Después, que en sus reuniones aparecía un gato que comenzaba a hablar, en el fondo el demonio, digamos, y que ellos seguían, arrodillaban y adoraban este gato, etcétera, etcétera. Una verdadera campaña, ¿no?, de difamación urdida, ¿no? Y con testigos falsos, ¿no? Porque cuentan los historiadores también que hubo templarios que atestiguaron esto, pero con sobornos, con torturas. No, ¿sabe quiénes fueron los primeros testigos? Fueron aquellos que estaban dentro del temple, de la fortaleza de los templarios, encarcelados y condenados a cadena perpetua por haber tenido un mal comportamiento. Esos eran los testigos. Esos eran los testigos. Y los otros eran templarios que habían conocido la orden hace un mes, algunas semanas o algunos días. Claro. Eso eran. O sea, testimonios enteramente fraudulentos, ¿no? Sí. O poco consistentes. Fueron tan brutales los tormentos que 36 templarios murieron. ¡Qué barbaridad! Porque, claro, el objetivo era obtener una confesión de que era verdad lo que se denunciaba, digamos, ¿no? Y aquí también, Padre Ricardo, cuando hay un enemigo para el demonio, para los secuaces del mal, que quieren destruir la iglesia y asoma y despunta, evidentemente, pues, la idea es destruirlo. Y la mejor forma de destruirlos es por dentro, no por fuera, ¿no? Y estas acusaciones, por ejemplo, que hacían de que ellos adoraban al demonio, que en esa época le llamaban el Baphomet, ¿no? Exactamente. Aparecían unos que decían que sí, ellos hacían unos rituales por dentro, ellos sí adoraban a ese Baphomet. Y uno que otro aparece diciendo que eso era verdad. Ahora, muy sospechosamente se piensa, o sea, hay mucha sospecha de que gente infiltrada también hubo, claro, que fueron aceptados, personas que eran espías, venían con esa intención, y todo esto sumado pues dio en la destrucción de los templarios. Claro, esto fue planeado con antelación, ¿no? Como les digo, ya en 1305 ellos escribieron al Papa pidiendo que juzgase, investigase, digamos, y en 1307, 2 años después, se da esta embestida, ¿no? Evidentemente, el gran maestre, en fin, estos caballeros fueron tomados prisioneros y lamentablemente el gran maestre, después de torturas horribles, confesó que era verdadero, de lo cual se les acusaba, ¿no? Jacobo de Molé. Pero la iglesia estableció un juzgado que se estableció el 7 de agosto de 1309, ¿no? Y fueron llevados al gran maestre y a otros más, y ellos en ese juicio declararon que habían confesado fruto de los tormentos, de
de todo lo que habían sido arrancadas, por así decir, esas confesiones, pero que ellos querían declarar en este momento que la orden era inocente de todas esas acusaciones. Imagínense, claro, o sea, eso ya después de que lo cerraron, ahí se dan cuenta que todo había sido una patraña, una calumnia. Y bueno, Dios no quedó impávido frente a esto y la historia lo cuenta, pues Jacques de Molay, cuando fue condenado a muerte injustamente en medio de la hoguera, él pues profetizó que iba a morir el rey de Francia y el papa luego después de su muerte. Y así fue. Después de que él bradó desde el suplicio, menos de un año murió el rey de Francia y murió el papa. Y Marigny, que era el canciller del reino que había urdido, ¿no?, toda esta persecución, después fue encarcelado y ahorcado, en la misma horca que él había preparado, ¿no? Sí, para, en fin, ahorcar a los templarios. Hay muchos autores, no pocos, que tratan de vincular a los templarios con cosas esotéricas, que ellos tenían un poder oculto, que ellos medio que da la impresión que eran magos, eran brujos, ¿no? Sí. Y que el poder de ellos se atribuiría, digamos, hablemos del poder y la combatividad de ellos, ¿no? O sea, porque no se explicaban cómo eran tan aguerridos y tan lanzados al combate. Más o menos al inicio comentamos esto. Hay un episodio, por ejemplo, de un grupo de 200 templarios que iban patrullando, no ahí cerca de Tierra Santa. No recuerdo el lugar, el episodio, el nombre de la batalla, pero cuando el gran maestre mandaba levantar el estandarte, había un portaestandarte, cuando lo levantaba, ahí era señal de que todos tenían que prepararse para el combate. Entonces, ellos encontraron como en un pequeño valle, un ejército de musulmanes que estaban acampando. Si no estoy mal, eran 3,000, un poquito más o menos. Y el gran maestre manda levantar el estandarte para lanzarse. Y se lanzan. Los 200 contra 3,000. O sea, a ellos el número les daba lo mismo. Y tenían que los templarios anular a esa fuerza enemiga musulmana, porque eso traería consecuencias muy graves para los cristianos de ahí o para la orden. Entonces, por eso el gran maestre mandó a levantar. Y numéricamente, pues, fueron vencidos, o sea, el número venció, pero el jefe musulmán, cuando ya terminó la batalla, murió el último, que era el gran maestre, cayó. El jefe musulmán, ¿qué hizo? Tenía en el turbante un pañuelo, ¿no? Y delante de todos los guerreros de ellos, él tomó el turbante, lo colocó en la punta de su espada, que era la cimitarra, esa espada curva, y tiñó la sangre de este último templario que era el gran maestre. Y ahí él levantó la espada y les dijo a los suyos: he aquí la sangre de un gran héroe. Y él lo guardó como recuerdo. Increíble. De admiración. ¿Y qué pasa? Qué impresionante. Que todos los otros guerreros musulmanes hicieron lo mismo con los que ellos habían matado. Tomaban su turbante, un pañuelo, empapaban su sangre y todos salieron en silencio. Nadie habló. Increíble. O sea, para ver el respeto, ¿no? A pesar de haber sido vencidos los templarios, como que los templarios vencieron después por ese aura de... Qué bonito, ¿no? Súper lindo. Y también, padre, eso que usted comentaba, de estos que atribuyen estos poderes a los templarios, también hay muchos que se dicen que somos de los templarios, pero el Papa Clemente V disolvió la orden de los templarios. Claro. Se citó en esta ciudad que yo le decía, de Viena, digamos, no es la Viena de Austria, sino de una ciudad que está al sur de León, se citó a un juicio. Comparecieron más de 900 templarios para defender la orden. Solo aceptaron el testimonio de unos pocos y llegó a esta ciudad Felipe IV y el Papa se reunió con algunos eclesiásticos y dijo: vamos a disolverla. Y no hicieron el juicio, no permitieron escuchar a los que venían a defender la orden y él la clausuró. Es decir,
la eliminó, por así decirlo. Qué tremendo. Y después se hizo una sesión en donde estaba el Papa y al lado sentado Felipe IV, rodeado de dignatarios, de militares, etcétera, etcétera, disolviendo la orden. Y después de que fue disuelta, en París se convocó una sesión frente a la Catedral de Notre Dame para que se sacó de la prisión, como usted contaba, ¿no?, al gran maestre, ¿no?, Jacques de Molay. Y le dijeron, si usted acepta todo lo que fue acusado, va a quedar en cadena perpetua. Si no lo acepta, va a morir. Y como él no lo aceptó, ahí fue que fue quemado, ¿no? Supuestamente por hereje. Fue quemado él y otro de los principales templarios, ¿no?, que estaban encarcelados. Y bueno, la gente después fue a recoger sus restos en la isla del Sena, no fueron quemados, fueron a recoger sus restos ya como reliquias. Y ahí fue que terminó, por así decir, la orden del Temple, o los templarios. Pero quedó esa aurea, digamos. Ese mito, ¿no? Ese mito, ¿no? Sí, sí. Que hasta ahora no muere. No muere. Es impresionante. Muy bien, Padre Ricardo, muy, digamos, interesante. Hay cuantas otras cosas para comentar del tema, pero creo que ya más o menos nuestros amigos tienen una idea un poco general sobre este tema. Lo vimos desde un punto de vista también de fe, ¿no? De una congregación que tuvo un auge y un ocaso, ¿no? Y bueno, tenemos que pedir a la Santísima Virgen para que nos dé esa alma, digamos así, de templarios para defender nuestra fe, que hoy en día pues tiene, creo que, más enemigos que en la época de las cruzadas, ¿no? Entonces, Padre, ¿le parece si rezamos un Ave María? Justamente, Padre, los templarios eran muy devotos de la Santísima Virgen, ¿no? Tendría que ser. Entonces, pidamos a ella que ya está en el protoevangelio, ¿no?, en el Génesis capítulo 3, versículo 15, esa enemistad que Dios estableció entre los hijos de la Virgen, de la mujer y los hijos de la serpiente, ¿no? Exactamente. Que ella nos ayude también en este combate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Damos la bendición, Padre. Claro que sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María, queridos amigos. Hasta el próximo podcast. Salve María.